tenemos estos dos factores de arqueología bíblica y de los avances de los estudios. Vamos, como siempre lo hacemos todas las semanas, a presentar nuestro ejemplo para que ustedes puedan ver prácticamente de qué estamos hablando. En el libro o en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 6, leemos en nuestras Biblias textualmente: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Eso es lo que dice el texto del Nuevo Testamento griego, su 28ª edición. Repito, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Esto es una declaración del autor de la epístola a los Hebreos, donde está citando el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, porque eso es lo que vamos a tratar hoy, si se trata de la palabra testamento o de la palabra pacto, donde nos refiere a una cita que ahora la vamos a ver, y de donde el autor del libro de Hebreos pues lo produce. Entonces esto está en Deuteronomio 32:43, como lo expresa la lámina número 7. La lámina número 9 ahora. Sin embargo, cuando vamos a nuestras Biblias a buscar en Deuteronomio 32:43, encontramos en nuestras Biblias que dice: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Allí no hay ángeles, ahí no hay adoración y allí no hay absolutamente nada que se relacione con la cita que acabamos de leer o que acaban ustedes de oír, registrada en la epístola a los Hebreos. De allí que la lámina 10 pues sacamos nuestro muñequito con cara de asombro. Entonces interviene, estoy en la lámina 11, nuestro hombre de la lupa. ¿Qué nos dice? ¿Qué tiene para decirnos él? ¿Qué es lo que realmente dice en el texto hebreo originalmente? Y nos vamos a una versión que es muy confiable, porque es 1200 años más antigua que el texto masorético, aunque está en griego, y vemos lo que dice allí, que es textualmente igual a la cita, al registro de la epístola a los Hebreos. Leemos en Deuteronomio 32:43, en la versión Septuaginta del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, donde dice: alegraos, oh cielos, junto con él, adórenlo todos los ángeles de Dios. Alegraos, gentiles, con su pueblo, y fortalezcanse en él todos sus hijos, porque él se vengará la sangre de sus siervos. Él tomará venganza y retribuirá con sentencia a sus enemigos. Adonai expiará la sangre de su pueblo. Este es el registro de la versión Septuaginta, que recoge fielmente la porción que utilizó el autor de la epístola a los Hebreos en su momento, y cuando presenta al Hijo formalmente en los cielos, le dice Dios, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Y esta adoración, lógicamente, esto fue lamentable y tristemente fue modificado por la corriente central del judaísmo farisaico en el siglo I después de Cristo, en el concilio de Jamnia. Y estas son varias o algunas de los muchos cambios que originaron y de allí en adelante y destruyeron el texto que corría paralelo al texto premasorético,
para que tuviera primacía y lo calificaron como texto divergente. Todo aquel que ratificaba la deidad de Jesús, la primacía de él como Mesías esperado de Israel, todo eso fue cambiado sutilmente, de una manera o de otra. De allí la importante misión de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, que es restaurar el texto hebreo en estos últimos tiempos antes de la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el propósito que tiene Foro Bíblico. Muy bien, entonces estamos en la próxima lámina, la lámina número 15, y viene la pregunta, la cual la recordamos semana tras semana, nuestro muñequito que dice, ¿cuál es el pasaje original o el texto original del pasaje? Esto es una pregunta que debe ser hecha y contestada ante usted mismo. Usted mismo tiene que decir, ¿cuál es el texto original de esto? Y se le debe contestar. Esta inquietud o estas inquietudes o preguntas surgen por dos circunstancias. La primera de ellas es que ninguno de los documentos originales de la Biblia existen hoy día, y la segunda circunstancia o hecho es que las copias existentes difieren una de otra. Ahora, a este momento tengo que volver a ratificar lo que vez tras vez digo, que Dios, así como permitió que su texto fuera insertado con una serie de variantes, Él ha permitido y ha hecho posible la restauración del texto, primeramente del texto griego, el cual ya está restaurado en su totalidad, y hoy está haciendo posible la restauración del texto hebreo, la cual esperamos culminar exitosamente en unos 36 meses. Y esto es pues el motivo que nos anima para estos foros bíblicos, para anunciar estas verdades y para que la Iglesia del Señor Jesucristo participe con alegría en esa reconstrucción. Así como el pueblo de Israel con mucha alegría trajo todos sus ofrendas con alegría para que se hiciera el tabernáculo, hasta que le dijeron los orfebres, le dijeron a Moisés, mira, manda parar esto porque ya tenemos demasiado, ya se ha reunido demasiado. Así hoy, Foro Bíblico, la Sociedad Bíblica Iberoamericana, tiene esta encomienda del Señor de hacer participar a la Iglesia de Cristo en este maravilloso propósito. Es una oportunidad maravillosa de servicio que se presenta para todo aquel que ame la palabra de Dios, que ame el regreso del Señor Jesucristo.